A un día de que empiecen las partidas clasificatorias, se me hace interesante pues echar un repaso a todas las megas que tenemos actualmente en el juego y pues hacer una tier list de la muerte. Creo que esto sería como un experimento de un primer vistazo para ver qué pasa después de que acaben las ranked y cómo queda la cosa, ¿no? Es verdad que ya tenemos mega evoluciones que ya tienen tiempo, que han salido, pero este nuevo sobre de desfile de ensueño puede traer muchas sorpresas, ya que con la cantidad tan grande de cartas que hay, puede resucitar megas que pensamos que estaban muertas, así que cuidadito. Por lo que luego que terminen las rankeds o partidas clasificatorias, pues vamos a echar un repaso nuevamente, ya sería fin de mes, para ver qué tanto he acertado con esta tier list y qué tanto se mueve, ¿no? Las cartas que vamos a clasificar. Así que quédate hasta el final, y literalmente hasta el final, porque hoy vamos a conocer el ganador de los 250 Pokélingotes de la muerte, que lo estaré sorteando al final de este video. Así que no olvides dejar un poderoso like de la muerte, comentar qué te pareció el video y qué subirías y qué bajarías en esta tier list, y suscribirte si no lo estás. Y bueno, ya de paso me recomiendas por ahí a cualquier amigo que conozcas que juegue Pocket. Ahora sí, pues vámonos a la promo del día de hoy para empezar con el video. Si quieres comprar tus Pokélingotes de la forma más segura y barata, Lootbar es la mejor opción. Tienes hasta 23% de descuento, mucho más barato que comprar dentro del juego con recarga inmediata, y es una plataforma totalmente segura y confiable. Además, cuenta con soporte 24 horas todos los días de la semana por si llegas a tener algún problema, te ayudan al instante. Te voy a dejar el link en la descripción y mensaje fijado para que aproveches este descuento. Chat, para que vean que siempre leo sus comentarios, pues voy a hacerles caso, y muchos de ustedes estuvieron con opiniones distintas y me dieron buenos argumentos, por lo cual me parece correcto, y vamos a hacer unas modificaciones rapiditas de la tier list de partidarios del video anterior. Por ejemplo, las puse aquí rapidito para hacerlo. Vamos a subir a Brook, vamos a subir a Enigma, vamos a subir a Adamas y vamos a subir a la viejita de la muerte. Brook pues por Steelix, Enigma por los ratones, igual que la abuela, y Adamas bueno para los amantes de Mawile. Además, estoy de acuerdo que Aura y Nácara merecen ser tier A. Yo creo que eso lo vamos a dejar así ahora sí. Creo que ahora sí todos estamos contentos. Ah, me faltó Guzmán, lo vamos a subir a B. Tengo el leve presentimiento de que se va a usar mucho más esta temporada. Ahora sí, vámonos a la lista de mega evoluciones. No considero que haya realmente una mega que sea injugable. Creo que todas las megas se pueden jugar en un mazo y ganar partidas, pero es innegable que hay megas mejores que otras. La categoría que tenemos al top, que es la SS, está reservada para una sola mega evolución. Es más, te reto a que pongas pausa ahora mismo y trates de adivinar cuál es esa mega. No seas rancio y vayas a adelantar el video, que te voy a agarrar del cuello. Bueno, empezamos con Mega Venusaur de la muerte, ¿ok? Mega Venusaur, una carta que, bueno, yo acepto que le tiré un poco de hate, pero fundamentado, honestamente. El problema que tiene Mega Venusaur es muy claro. Yo creo que ya a estas alturas todos deben de estar de acuerdo conmigo. Los primeros dos turnos de esta baraja hace que sea súper vulnerable, y muchos mazos del meta te papean, ni siquiera vas a poder evolucionar a Mega Venusaur. Ahora, si logras evolucionar, todo cambia, porque es que es bastante pesado el Mega Venusaur. Tiene mucha curación, tiene mucho sustain, ¿no? Tiene varias cosas para mantenerse vivo y joderte la paciencia con el dormir y el envenenar, excepción de si estás contra tu counter, pues el tipo fuego, ¿no? Que te destroza. Entonces para mí Venusaur es una B. No lo veo súper horrible, más que todo para que sepan a qué me refiero con estas letras. S para mí es el meta, el top meta, lo más top que vas a ver. A vendría siendo como que está bueno, lo puedes jugar en el meta, pero no está tan bueno como los del S, ¿ok? Luego B, que lo vas a ver ahí una vez de la cuaresma, de vez en cuando te toca un vato con Venusaur. Y por último la letra C vendría siendo que son para mí las peores megas. ¿Sabían que Venusaur, por ejemplo, fue el tercer mazo más jugado del mes anterior? Después me preguntan que por qué no pueden subir a Master Ball, que por qué, loco, si juegas Venusaur, pues... Pero bueno, no significa que eso sea porque es el mejor, ¿no? Así que bueno, yo le voy a poner en una B. Tengan en cuenta que comparado con la CX, todas las megas son buenas. Pasamos con Charizard. Charizard de la muerte, protagonista de la expansión más aburrida del mundo, que no cambió el meta, pero a mi parecer Charizard ahorita mismo está en un buen spot. Para mí es un tier A. Es un mazo que sí funciona con su arquetipo de Entei, usando los Charmeleon para cargar, luego las mejoras de fuego y tal. Sí funciona, es un mazo que está bien. No llega a ser
ser meta o top meta porque siento que puede sufrir de inconsistencias, ¿no? Lo típico que siempre le pasa a las fase 2 que necesitas atacar con ellas. Pero creo que el Entei que pega también está bastante bien. Este mazo sí lo recomendaría para jugar en Ranked, ¿ah? Es bastante bueno. Hay algo que siento que le jode a este mazo y que posiblemente se pueda mejorar con un mazo futuro, con nuevas cartas o algo así. Y es que siento que tienes como un punto muerto entre que si eliges darle las energías en Entei para intentar pegar 120 o si te las guardas para Charizard. Entonces ahí hay como un conflicto, aparte de que Charizard sufre mucho contra mazos no EX, porque si tienes que estar pegando a mazos, por ejemplo Hydreigon y tal, que te vas a hacer 50 de daño, pues te van a terminar papeando, ¿no? Entonces sí depende bastante de Entei, es como una cosa rara ahí. Y creo que eso es lo que más le jode a este mazo, honestamente. Bueno, no, mentira, no es solo lo que le jode a este mazo, también el tipo agua te destroza y pues tenemos un montón de Suicuns con Helio y Greninja y los mazos rápidos también te papean. Así que bueno, por eso es que no está más arriba, pero sigue siendo un buen mazo a pesar de todo, ¿eh? Luego tenemos a Mega Mawile, carta nuevecita de esta expansión. Vende humos quizás. Bueno, yo tenía mucho hype, pensé que iba a resucitar el tipo acero. De momento yo creo que es muy pronto para decir que va a ser malísima. O sea que es una mierda como para que esté en C. Yo la voy a poner en C porque es la primera impresión que me da. Pero debo admitir que todavía no he probado el mazo con Berserker, que lo quería probar. Siento que pueden haber chances de que Mega Mawile pueda triunfar. Me queda clarísimo, yo creo que ustedes también, que Mega Mawile con 19 entrenadores no sirve. Es una troleada de mazo. Y si estuviéramos evaluando solo ese mazo, la pondría sin duda en C. Pero como siento que tiene potencial con Berserker o algo más, la voy a dejar en C, pero puede subir al final de la temporada. Lo que me pasa con Mawile es que su ataque, que lo tengas que estar cargando, son 2 de energía, no me termina de convencer, ¿eh? Con Sabrina o Repelente ya te joden. No tienes tanta vida para sobrevivir tampoco a daños de otras megas, o sea, sí que puedes aguantar todo lo que tú quieras con las herramientas y los partidarios y todo eso que le ponen, pero créeme que por más herramientas y cosas que te pongas, no vas a aguantar 3 turnos contra otra mega. Y Mawile y otras megas sí que aguantan más de 3 turnos, porque tú pegas bien poquito, tienes que cargarte, ¿no? Entonces a menos que tu oponente esté jugando algo y que le haya salido full briqueado o súper lento y a ti te dé chance de cargarte, dudo mucho que puedas ganar contra otra cosa más meta. Pasamos a Mega Pinsir, que bueno, Mega Pinsir es otra carta que se quedó en la C. Sí tenía su mazo en su momento con Leafeon y tal, pero era muy Leafeon dependiente de empezar turno 1 con Leafeon. Luego también está el tema de la moneda, que depende de que te salga cara, tienes que llevar a Mento y tenerlo en la mano a la hora de atacar. La vida no es tanta de Mega Pinsir, los mazos de fuego te detonan, sobre todo Blaziken. No descarto que estas cartas puedan salir con un mejor mazo, sobre todo porque tenemos una nueva expansión fresquita que todavía faltan muchas cosas por testear, pero de momento la impresión que me da es que Pinsir se queda en la C, por detrás de Mawile, porque aquí sí que vamos a poner por delante y por detrás, ¿ok? Luego tenemos a Meganfaros. Meganfaros lo bajo a la C directamente, pero por delante de Mawile y Pinsir. Ya saben, ¿no? Lo típico, 3 de energía es un montón, si bien tienes cosas para cargarte, tienes un montón de cosas para cargarte, que tú seas fase 2 ya te complica porque necesitas evolucionar de paso, no solo es cargarte, sino también encontrar el caramelo raro, evolucionar y pegar. Y después de que haces todo eso, que parece poco pero es un montón, resulta que Meganfaro solo pega 100. Que sí, que le pegas a la banca 3 veces con 20 de daño, pero 100 es muy poquito. Yo creo que no sale rentable jugar esta mega habiendo otras cosas, ¿no? Incluso para el tipo eléctrico hay mejores mazos. Yo creo que ahorita Magnesone con Oricorio es el mazo definitivo de los tipos eléctricos. De hecho le está yendo súper bien en el competitivo y no necesita más. O sea, como fase 2, Magneson es muy superior y encima es una carta. Entonces ¿para qué jugar Meganfaro? Su fase 1 se carga sola, pega casi lo mismo que Meganfaros. Muchas veces importa más lo que le vas a pegar al que tienes enfrente que al que lo que vas a hacer en la banca con el daño adicional y tal. Meganfaros F, loco. Por otro lado, hablando de Meganfaros, voy a hablar de Swampert, que tiene una cosa similar, de que es que pide 3 de energía también. Y yo creo que Swampert sí puede ver luz. Lo veo como en B, como en Venusaur, ¿ah? O sea, sí tiene sus problemas de que lo tienes que cargar y tal, pero yo creo que una vez que está cargado puede ser muy tanque, sobre todo con el casco pesado. O sea, igual de tanque que Venusaur, pero necesitas uno menos de energía. No eres débil en las fases tempranas porque puedes tanquear con tus bebés y ya está. Lo voy a poner en B como las pruebas que hemos estado
estado haciendo estas semanas, pero yo creo que le tengo mucho fe de que puede subir a A para cuando terminen las Rankeds, cuidado. Pero lo vamos a dejar en B por encima de Venusaur, ¿ok? Mega Gyarados. Antes de esta expansión era una C definitiva. Sin embargo, yo creo que con este nuevo mazo de Jellicent, yo creo que se puede jugar, con la capa esta del poncho. Sigue siendo débil a muchas cosas como Oricorios y tal, o eléctrico en general, pero creo que su efecto es curioso y creo que se puede jugar. Habría que ver qué tan bien le va contra mazos más metas. Me da buena sensación el Gyarados, Espero no estarles vendiendo humo, pero la verdad es que cuando les traje el mazo de Mega Gyarados y las pruebas que realicé, se sentía muy bien el mazo. Tengo muchas ganas de probar este mazo en Ranked, a ver qué tal le va. Yo no me voy a venir arriba y voy a decir que es A o S. Lo voy a poner en B, pero le tengo más fe que a Mega Swampert, imagínate. Luego tenemos a Blaziken, que para mí es similar a Charizard. Básicamente el tipo fuego es como que juegas Charizard o juegas Blaziken, es más o menos los mismos resultados en cuanto a victorias vas a tener. Es un mazo que no está mal, yo diría que mejor que Charizard incluso. Es mucho más rápido de cargar, está bien, supongo, ¿no? Lo que le molesta a Blaziken es lo que le molesta a todos los fase 2, que son la condición de victoria, que es que fase 2 básicamente. Los fase 1 honestamente en este juego son mucho mejores porque es muy rápido de evolucionarlos y tenerlos en combo. En cambio el fase 2 tienes que encontrar el caramelo raro, evolucionar, y a veces alguna de esas piezas te falla y no te sale. De hecho no va a haber un atacante fase 2 que esté en tier S. Pasamos por Blastoise, que yo creo que es la peor mega de todas. Se puede jugar, no es injugable, tiene su dañito de 130 por 3 de energía, pero bueno, ya hemos hablado bastante de Blastoise. Tengo un video en el canal que habla a profundidad de todo lo que le pasa, y yo creo que esta expansión no creo que cambie demasiado en él. Creo que más bien hace más atractivo a Swampert y a Gyarados, así que lo vamos a dejar aquí por detrás de Pinsir. Y tenemos nuestro primer tier S de la muerte, que es Mega Absol. Desde que salió, Mega Absol es una bestia imparable, tiene múltiples mazos donde no es el protagonista y por eso no está en SS, porque Mega Absol es una carta comodín, puede ser prescindible incluso para muchos de ustedes, porque no es el que te va a pegar y va a ganar la partida, ¿sabes? Sino que es más que todo un soporte para descartarte cartas, para aguantar, y luego no le puedes meter Helio porque ya te la descartó, para finalizar la partida de que tu oponente ya está bastante desgastado, ¿sabes? Entonces, en esas condiciones, Absol cumple bastante y tiene muchos mazos donde funciona de esa manera. Bien, tenemos a Megalopuni. A mí me gusta, honestamente. No retiro mi palabra de la expansión anterior, que dije que Megalopuni era la mejor carta de Fuego Carmesí, la mejor mega. Quizás es la segunda, ok, sí lo retiro, es la segunda. Yo creo que la mejor es Charizard y la segunda mejor es Megalopuni, a pesar de que tiene ese ataque de la moneda y tal. La confusión es muy molesta, y la combinación de mazos que tienes, como por ejemplo Lucario o Magnesoni, yo creo que está muy bien para Ranked, la verdad. Es curioso porque sé que es una carta que necesita monedas y tal, pero es que las condiciones que tiene Megalopuni para que funcione son top. O sea, fase 1 con 2 de energía, 1 de retirada, que te puede hacer mucho daño y encima confunde. Claro, solamente faltaría lo que te asegure el daño, ¿no? Créeme que si asegurara el daño sería muy top esta carta. Bien, tenemos a Mega Steelix de la muerte. Yo la pondría en C, pero yo creo que todos estamos sorprendidos. Si ustedes siguen el competitivo, sabrán que el torneo más grande, que actualmente lo tiene Pokemats, ha quedado tercer lugar. Tercer lugar de 700 personas. Mega Steelix de la muerte. Yo me imagino el próximo torneo va a haber muchos Mega Steelix seguramente probando este mazo, pero por lo que puedo ver aquí, casi 200 partidas en 2 días creo. Me parece de locos, pero no veo que tenga resultados increíbles. Entonces habría que probar bien si es que este vato tuvo muy buena suerte, o es que él lo sabe jugar mucho mejor que los demás, o que no es tan consistente el mazo. Yo lo voy a dejar en B por detrás de Gyarados, solamente por ese hecho histórico de que Mega Steelix quedara pues tercero en el torneo más grande y se papió a varios mazos metas. Me convence, aparte de que esto es lo que les decía de un ejemplo de por qué esta expansión de Desfile de Ensueño puede resucitar a varias cartas. Por ejemplo, Mega Steelix lo andan jugando solo Mega Steelix y Onix y doble Indeedee con mucha curación, y gracias al helado de la muerte se lleva doble helado, doble casco y doble chica del centro Pokémon. O sea, full curaciones para aguantar como Dios. Entonces me imagino que tienes ahí un pequeño tema con el RNG de que la paleta
beta te cure bastante si es que se puede, ¿no? Puede ser que Mega Steelix termine en A esta temporada de Ranked, pero de momento lo voy a poner en B. Vámonos con Gardevoir de la muerte. Yo le tenía mucha fe, pero viendo los resultados que está teniendo, ya se ha bajado bastante el hype de Mega Gardevoir en general. Y veo que ya, como que la gente ya se rindió con Mega Gardevoir. No terminó de convencer el porcentaje de victorias que tiene en los torneos. Tiene toda la pinta de que puede haber sido humo, ¿ah? Puede que sea B. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa con Mega Gardevoir, chat? Es un soporte que tiene que atacar y eso ya de por sí es raro. O sea, si metes energía a algo que le das mucha energía, pero tú tienes que estar en la zona activa y haber atacado, por lo cual ya te hace vulnerable a que te peguen y luego te metan helio y ya tú sabes, ¿no? Sigo teniendo mucha fe con esta carta, la verdad. Siento que todavía no se descubre cuál es su verdadero mazo. Para mí me hacía sentido que Gardevoir fuera la protagonista y el atacante de su propio mazo y curarla full con Dianta. No sé si se ha probado así en los torneos porque veo que lo siguen llevando con Mewtwo y Indeed y tal. Tocará probarla en Ranked igual, pero pues igual también no tiene tanto daño, ¿no? Tiene 110, entonces aparte es débil al siniestro. Ese es un problema. Si le hubiesen puesto que fuera débil al tipo metal, por ejemplo, yo creo que otro gallo cantaría, pero encima es débil al tipo siniestro. Y saben la cantidad de mazos de tipo siniestro que hay, ¿no? Entonces creo que eso también le jode a Mega Gardevoir, honestamente. Así que bueno, yo la voy a poner aquí en la cima de los tier B, porque ya hemos terminado con el B y el C. Y nos quedan dos cartas. Tenemos a Mega Altaria, que sí, chat, adivinaste, Maboy. Es el campeón de todas las megas, es God, es el profesor para los partidarios. Mega Altaria, cada expansión está cada vez más fuerte. Ahora está más fuerte que nunca con su nueva versión con Gorgeys, que es la calabaza esta de la muerte. 55% de win rate, casi 2000 partidas. Y eso no es todo, sabemos que Altaria tiene múltiples mazos. Tiene mazo con Indeedee, tiene mazo con Greninja, tiene mazo con Chingling, o sea, tiene muchos mazos. Y ahora este nuevo con la calabaza. Altaria yo creo que tiene todo lo que se necesita para que una carta sea top. 2 de energía para atacar, muy buen daño, 130, no es difícil de completar ese requerimiento que te pide. 1 de energía para retirar, buena vida, y encima es débil al tipo metal, y el tipo metal está más muerto que muertín ahorita mismo en el meta, por lo que muy pocas veces te van a pegar súper eficaz, lo cual a veces puede ser muy importante. Entonces sí, Altaria es el rey de los megas actualmente. Y muy aparte de todo lo que acabo de mencionar que tiene Mega Altaria, el tipo psíquico está más fuerte que nunca, o sea, le siguen sacando cosas. Ahora tiene el campo este de la plaza peculiar, o sea, tiene muchas herramientas el tipo psíquico actualmente. Y pues todo eso combinado hace que Mega Altaria sea pues la mega más potente de todas. Ahora nos queda Mega Kangaskhan. Mega Kangaskhan, mamá luchona de la muerte, que también empezó muy popular, tiene múltiples mazos también. Si nos vamos directamente a los resultados, cuidado, ¿ah? De hecho estoy viendo ahorita mismo en este instante y no veo ningún mazo de Mega Kangaskhan que tenga más de 50% de win rate. O sea, ninguno llega a 50, de hecho. Están 48, 49, entonces como que cuidado, ¿ah? Que el meta tiene pinta de que va a seguir siendo Suicune, Greninja, Mega Altaria y Hydreigon. Lamentablemente, o sea, hay novedad, pero es que Suicune, Greninja, Mega Altaria y Hydreigon están tan rotos que es una cosa loca. Los tienen que nerfear como sea, yo creo. En fin, si nos vamos a Mega Kangaskhan, yo le voy a dar... Aquí voy a dejar que ustedes decidan, chat. Yo lo voy a poner en A. Sé que muchos van a decir, no, ¿qué es ese, bro? ¿Cómo que A? Pero es que estoy fijándome en los resultados que tiene y la verdad es que no llega al 50, chat. 48, 47, 40, 43, 45. Sí que tiene muchos mazos, ¿ah? Pero está más o menos igual que Blaziken, que Charizard y Lopunny, así que lo voy a dejar en A, en el top, para que no se me enojen. Así que sí, amigos, ahora sí, esta sería mi tier list inicial para las mega evoluciones este mes. Quisiera ya adelantar el tiempo y ver cómo quedaron esas ranked, si salieron nuevos mazos donde, no sé, ¿te imaginas? Mega Blastoise de repente stop, nada, es imposible, ¿no? Pero Mega Swampert de repente stop, esto sí lo puede pasar, ¿eh? Incluso Gyarados, o sea, las cartas que están en B, yo siento que, excepto Venusaur, honestamente, estas 4 siento que si le sacan un mazo así potente, cuidado, ¿eh? Igual que las de acá, ¿sabes? Entonces, podemos sorprendernos la próxima vez que nos veamos con el tema de la tier list de cartas de Mega. No olviden comentar qué subirían y qué bajarían ustedes, o si te ha gustado mi criterio para hacer esta tier list. Y pues no se me vayan todavía porque nos toca hacer el sorteo de la muerte.
Gracias por quedarte hasta el final y ahora sí, pues vamos a ver quién es el afortunado ganador de ganarse este jugoso paquete de Pokelingotes. Así que vamos a cargar los comentarios. Solamente les voy a poner una regla pequeña en este sorteo, chat, y es que he estado viendo los comentarios y no todos los comentarios, pues, como que mega sentada. No todos los comentarios pues tienen cosas de loot bar, ¿no? No tienen ID ni nada, sino que es un comentario normal. Si llega a salir un comentario normal, que significa que no está participando, pues ese lo skipeamos y seguimos con el siguiente, que sería el verdadero ganador. Solamente eso. Así que vamos a darle. Vamos a barajear bien esto. Son 106 participantes, pero no todos están participando. Así que mucha suerte a todos. Y si no ganas esta vez, no te desanimes, que van a haber más sorteos pronto, ¿ok? Así que bueno, vamos a darle. Y el ganador con música de suspenso es, de este jugoso pack de Pokelingotes, es Diego Flores Torres 93. Buen video para usarlo en torneos, realmente es muy bueno, aunque afecta mucho la suerte a veces. Pues felicidades a Diego Flores Torres 93, Maboy, te has ganado este jugoso paquete de lingotes. Ya estoy quemando mucho el chiste, ¿no? Papu, comenta este video para saber que estás vivo, primero. Y segundo, contáctame por Discord para ponernos de acuerdo. Eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el video. No olvides dejarte un like y te estaré dejando por acá 2 videos más. Conmigo hasta el siguiente video. ¡Chao!